Bueno, la instalación interna la consideramos aquel tramo de cañería que va desde los medidores a los artefactos de consumo. Es decir, los otros tramos de cañería que ya hemos visto anteriormente, que es el tramo de la red a la regulación, de la regulación a la medición, son tramos que están previos a la medición. La medición puede estar junto a la regulación sobre la línea municipal o internamente en un gabinete en batería o separados piso por piso. El tramo de cálculo que nosotros vamos a ver ahora es correspondiente a la cañería interna que va a partir del medidor o bien de los recipientes de GLP a los artefactos de consumo. Las presiones con las que trabaja esta instalación la van a encontrar indicada de diversas maneras. Algunos la identifican como baja presión, que realmente es baja presión, pero la presión muchas veces se la indica redondeada en 20 gramos por centímetro cuadrado. En rigor de verdad, la presión que corresponde sería 190 milímetros de columna de agua a 180 milímetros de columna de agua. Es decir, el tramo de cañería que yo voy a calcular va a iniciar en 190 milímetros de columna de agua y va a terminar en 180. O sea, 18 milibares, con una caída de presión de 10 milímetros de columna de agua, esto es para gas natural. Esta situación es solamente nominal, porque el regulador puede entregar distintas presiones, puede entregar 20 gramos, 21, 22 y menos también. A los efectos del cálculo propiamente dicho, nosotros vamos a evaluar una caída de presión de 10 milímetros de columna de agua para el cálculo de ambas cañerías, para gas licuado o para gas natural. La diferencia que tenemos con el gas licuado de petróleo es que trabaja a una presión un poco mayor. El gas en juego es un gas con una densidad mayor. Ya tenemos un gas con una densidad de 1,52 relativo al aire. El gas natural, recordemos que es 0,65 relativo al aire. De todos modos, en ambos casos, tanto para gas natural como para gas líquido, la caída de presión que hay desde el inicio hasta el final del tramo de la instalación a calcular es de 10 milímetros de columna de agua. Esto se remarca y se insiste porque es justamente el principio de cálculo de la instalación. Muchos me podrán decir, yo calculo una cañería con un diámetro significativamente menor y el artefacto funciona lo mismo. No, no funciona lo mismo. Funciona, pero no igual. Es decir, el reglamento prescribe que para el dimensionamiento de la cañería yo debo asignar una caída de presión no mayor a 10 milímetros de columna de agua. O sea, 1 gramo por centímetro cuadrado. Esta instalación, que va desde el medidor al consumo, se puede hacer a través de dos sistemas de cañerías y accesorios. Lo que llamamos sistema roscado con caño de acero es el caño de acero bajo norma IRAN 2502, hoy identificado como NAC 250-251, que caracteriza el caño y la pintura de protección. Si ustedes toman el reglamento de gas del Estado, van a encontrar algunas diferencias como caño negro, sin pintura o con terminación
pintura antióxido, fondocromato de zinc con terminación sintética, o embreado con cintas a bases de brea y lana de vidrio, en fin, distintas protecciones, como también otras cañerías de hierro galvanizado. Estas cañerías o estas formas de protección hoy han sido cambiadas por la NAC 200, en donde la cañería galvanizada no se permite más. O sea, ¿por qué señalo esto? Porque posiblemente ustedes vean instalaciones viejas anteriores al año 2000, en donde van a encontrar cañerías y accesorios galvanizados, o cañerías de acero negro, o sea, IRAN 2502 sin revestimiento. Hoy la exigencia es caño IRAN 2502 con revestimiento epoxi. Las demás características, el caño en sí está bajo norma IRAN 2502, que es una característica de un acero de baja calidad, un acero con costura, o sea, el caño se elabora a partir de una laminación de acero y se une, se curva y se une por medio de una electrosoldadura en forma automática. Y los extremos se biselan y luego son roscados. Estas cañerías se pueden unir o se pueden realizar desviaciones o derivaciones, etcétera, exclusivamente por medio de accesorios. No está permitido el curvado de la cañería. Esos accesorios son de fundición maleable o fundición nodular, también conocida con ese nombre, bajo la norma IRAN 2548. Esos accesorios para la instalación de gas son accesorios de fundición que ya vienen enroscados, tienen estampado un número que ya les voy a identificar para mostrarles cuál es el diámetro nominal que representa ese accesorio. Estos caños y esos accesorios se unen mediante roscas cónicas tipo Whitworth Gas, que en el caso de los caños los tengo que tallar en obra por medio de una herramienta que se conoce con el nombre de tarraja o terraja, que puede ser manual o puede ser en forma mecánica asistida con un motor eléctrico. Y practicada la rosca, que tiene una determinada característica en cuanto al tipo de filete, al número de filetes, a la conicidad, etc., se practica en el caño. El accesorio ya viene con esa rosca conformada, y entre la rosca macho, que es la conformada en el caño, y la rosca hembra del accesorio, debe realizarse un empastado de un sellador, los cuales pueden ser uno tradicional, que actualmente se usa con mucha eficiencia, que es el litargirio, y la glicerina. ¿Qué es el litargirio? En realidad, el litargirio es un óxido de plomo. Lo van a conocer como un polvo amarillo anaranjado. Y la glicerina, que es un derivado del petróleo, ese compuesto reacciona químicamente en unos pocos minutos, logrando un sellado altamente eficiente. Este medio de sellado que se practica en ambas roscas, se tuvo la intención en algún momento que se pretendió realizar un cambio, una modificación del reglamento de la NAC 200, se pretendió quitar el sistema de sellado con litargirio y glicerina, utilizando selladores sintéticos. Hoy los selladores sintéticos están aprobados. ¿Cuáles son los selladores sintéticos? Bueno, hay varias marcas, son a base de siliconas, se conoce con el nombre de Loctite o Loctite, como más le guste, Parsec, Travasil, etc. Hay varias marcas de fraguado fuerte o
o cuando se pretende realizar el montaje de un artefacto, un fraguado que tiene un poquito menos de resistencia porque logra el sellado de la rosca, pero no con la misma resistencia o capacidad de bloqueo como tiene los selladores de alto fraguado. Bueno, estos son el sistema tradicional, cañerías, IRAN 2502, OINAC 250, 251, accesorios IRAN de fundición maleable y el sellado de roca que les acabo de explicar. Compite con este sistema otro sistema, que este sí está fuera del reglamento de la ANAC 200 porque fue aprobado con posterioridad, que es el caño de gas de polietileno con alma de acero, conocido como sistema de termofusión. Acá en Argentina tenemos 3 caños o 3 marcas debidamente reconocidas por el Energas, que son la marca termofusión Sigas, Vantec de IPS y Fusiogas de Saladillo. Hay otras marcas de reconocimiento mundial que aquí en Argentina todavía no han sido aceptadas. Se los comento porque, si bien pueden ser de muy buena calidad, todavía acá no fueron aceptados porque tienen que cumplir con un determinado protocolo de calidad, obviamente pagar los derechos de aprobación. Entre ellos, por ejemplo, le puedo decir la firma Giacomini, una empresa italiana de alto prestigio en todo el mundo. Aquí en Argentina todavía no ha sido aceptada esa marca. Eso se los advierto para que tengan presente de que no cualquier producto se puede instalar. Quiero hacer una salvedad en relación a otra instalación, a otro material que si bien se usa en las instalaciones que son las cañerías soldadas, que las citamos con anterioridad en relación al montaje de plantas de regulación y de barrales de medición. Y la cañería soldada tipo acero ASTM, A5370 o bien API 5L grado A o grado B. Estas cañerías son aptas solamente para esos tramos, planta de regulación y regulación medición. El tramo de interna, o sea, medición, consumo, son solo aptas los sistemas que acabo de describir. La cañería soldada son aptas para lo que acabo de indicar y en el caso de instalaciones industriales bajo la prescripción de la ANAC 201 que vamos a dar, como ya lo venimos haciendo, algunas referencias en relación a la aplicación de estas cuestiones normativas. Bueno, las características del roscado. No me voy a explayar demasiado porque si no, no terminamos más, pero simplemente como para que tengan una idea y fundamentalmente un control en la calidad de la elaboración de las roscas. Las roscas las hace una máquina, una tarraja, que puede ser mecánica o eléctrica, manual o eléctrica, y son roscas cónicas basadas en la norma IRAN 5063. Entre nosotros, el origen de esta rosca. Ingeniero, sale cortada la imagen, va a tener que sacar el maximizador. Sale cortada. La parte de abajo no se ve. No se escape. Ahí se ve. Bueno, tengo asistente con otra computadora justamente para asegurar la calidad de la transmisión de la información. Acá les estamos mostrando en esta tablita las roscas o los caños comerciales que tenemos para las obras domiciliarias.
Las cañerías van desde media pulgada hasta 4 pulgadas en estos rangos que estamos mostrando acá, media, 3/4, 1, 1/4, 1,5, 2, 2,5, 3 y 4. Hay cañerías más chicas, hay cañerías más grandes, hay cañerías intermedias, pero no son las utilizadas en las obras, o por lo menos las debidamente reconocidas por la NAC 200. Para asegurar la calidad de la rosca se deben por lo menos controlar mínimamente la longitud de la rosca y el número de filetes. Y otras cosas más, como por ejemplo el centrado de la rosca y la continuidad de los filetes. Es decir, el centrado de la rosca, ¿por qué? Porque muchas veces el caño no tiene el mismo espesor en todo su perímetro. También puede haber defectos en la conformación cuando el caño se conforma y se realiza la electrosoldadura, puede tener algún desvío en respecto a sus características de cilindrado. Eso hace que el tallado de las roscas no se encuentre paralelo al eje longitudinal del caño, haciendo que la rosca tenga una profundidad muy próxima al diámetro interior o alejado en el caso del otro extremo del caño. O sea, estos son valores que tendría que especificarlos con una muestra realmente palpado, viendo el caño y hacerles ver de qué se trata el control de esa excentricidad y por supuesto la continuidad del filete, el filete no debe ser ni arrastrado ni interrumpido en toda su longitud. Y una de las cosas que es más fácil de controlar son, por ejemplo, la longitud de la rosca, 15 milímetros por el caso de media pulgada, 25,7 milímetros para el caso del caño de 4 pulgadas. Y el conteo del número de filetes. Acá se refiere al conteo del número de filetes completos, porque al ser una rosca cónica hay filetes completos y hay filetes incompletos, según esté al comienzo o al final de la rosca, fundamentalmente al final. Estas son las cosas que se tienen que verificar a los efectos de lograr que la conicidad del roscado del caño quede completo en el roscado del accesorio al cual se instala, de manera que tenga la totalidad de estos filetes formando el empalme y logrando de esa manera una adecuada resistencia o continuidad mecánica entre accesorio y caño. Lo mismo a los efectos de lograr un adecuado sellado. Las roscas se las conoce con el nombre de BSPT por sus siglas en inglés de la British Standard Cañería Cónica. Piper Third es cañería cónica. Los soportes de las cañerías y la protección de las cañerías son temas que vamos a ver en un momento. Esta presentación es simplemente a los efectos de mostrarles las características del caño en sí. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar caños de mejor calidad. El caño Iram 2502 realmente es un caño de bastante mala calidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, por la cantidad de nódulos, de impurezas que tiene en su composición. Se pueden roscar caños como el ASTM A5370 con un mucho mejor resultado. El problema de esos caños es que no vienen con la pintura epoxi aprobada por la NAC 251. Ese es el inconveniente. Bueno, si tienen que hacer alguna pregunta durante el desarrollo de este tema, me lo van diciendo, no hay ningún problema. Interrumpe y se aclara lo que sea necesario. Yo acá les hago una presentación comparativa
que esto no está en la normativa, es a los efectos de mostrarles a ustedes las diferencias y las variantes que tenemos en las cañerías, a los efectos de poder identificar adecuadamente a aquellos que no las conocen a las cañerías o que han tenido poco contacto. Esta tablita no la van a encontrar ni en los libros ni en la norma, porque estas las he elaborado yo para que evitar confusiones. Es muy fácil confundirse con las cañerías, porque cualquiera diría una cañería de media pulgada debería medir 12,7, sin embargo no es así. Vamos a explicar esto, justamente. Yo les decía que hay cañerías de mayor y de menor diámetro, que las que indiqué anteriormente, pero las que utilizamos en obra van de media pulgada a 4 pulgadas. Hay cañerías de mayor y de menor diámetro, como 3 octavos, 5/16, un cuarto, 1 octavo. Esas cañerías no se utilizan en obra, se utilizan para otras funciones, tales como tomas de señal, medición de presiones, conexión a elementos de control, etc. Y de mayor diámetro también, 5, 6, 8 pulgadas. Se pueden realizar instalaciones con esas cañerías. Lo que pasa es que esas cañerías 5, 6, 8 pulgadas no vienen estandarizadas, son difíciles de conseguir y fundamentalmente, ¿cuál es el otro problema? Que no viene con la pintura establecida perdón, por la ANAC 251. De manera que si yo tengo que instalar cañerías de 5, 6, 8, 10 pulgadas, bueno, realmente estoy en un problema. ¿Por qué? Porque voy a tener que pintarlas con una pintura que me va a tener que aprobar la distribuidora. Y eso es un verdadero problema. Ya después les voy a especificar por qué es un verdadero problema. Porque cuando yo instalo cañerías aprobadas bajo el imperio de la ANAC 251, esa cañería cumpla o no cumpla con lo que corresponde, está certificado por quien aprobó esa cañería. Llámese el IGA, llámese el Bureau Veritas, quien haya certificado. En tanto que una cañería que yo tengo que proteger en obra, tengo que garantizar yo, instalador, que esa cañería cumple con los 200 micrones de espesor y la calidad que se exige por norma. Situación que, por supuesto, en obra no es tan fácil de cumplir. Bueno, entonces vamos a hacer las comparaciones entre los caños de media pulgada hasta 4 pulgadas y sus características, y vamos a comparar con los caños de polietileno que nos venden las empresas estas autorizadas como Vantec, Saladillo, o sea, Fusiogas, y Dema con su nombre de Sigas. Una de las cosas que quiero aclarar, como ya lo veníamos haciendo también cuando vimos las instalaciones de agua, un caño de media pulgada, para cualquier intérprete o buen intérprete de las matemáticas y de las pulgadas, una pulgada tiene 25,4 milímetros. Si estoy hablando de media pulgada, debería tener 12,7. Sin embargo, yo tomo el caño y por fuera mide 21,2 e internamente mide 16,5. O sea, realmente es valores que no son representativos del diámetro nominal. Por eso en la primera columna, que abarca 3 columnas o 3 subcolumnas, muestro distintas características. Media pulgada en cuanto a la caracterización o denominación nominal, es decir, el nombre, media pulgada. Si yo me voy a las tablas de cálculo indicada por la ANAC 200, va a decir el caño de media pulgada que tiene 13 milímetros. Y sin embargo, si yo tomo un accesorio de fundición maleable, tiene estampado un número que dice 15.
Lo mismo para el caño de 3/4, tiene estampado un número que dice 20, la tabla dice 19, y así sucesivamente. Esas son las denominaciones de los caños. En relación al diámetro interior-exterior son los que indico allí a continuación. 21,2 para el diámetro exterior de media pulgada, 16,5 para el diámetro interior. 3/4, el caño de 3/4 internamente mide 26,9, perdón, externamente tiene 26,9, internamente tiene 22,2. Ahora bien, si yo comparo esta cañería con la cañería de polietileno, cuidado con estas comparaciones, porque por allí le dicen, es equivalente un caño de 20 milímetros a un caño de 3/4. No, no es así. Literalmente no es así. El de 20 milímetros de polietileno se refiere al diámetro exterior en milímetros. Internamente, ese caño de 20 milímetros internamente tiene 13,24 milímetros. No es ni siquiera comparable con el de media pulgada, porque el de media pulgada tiene 16,5 milímetros. Vamos a ver que estas cañerías se pueden calcular por medio del uso de la fórmula del doctor Poole, que la vamos a ver inmediatamente, pero esto arroja un diámetro referido al diámetro interior, en tanto que la cañería de acero indica un diámetro referido al diámetro nominal que está indicado en la tabla. O sea, no es ni el interior ni el exterior, o sea, es toda una verdadera mezcolanza. Yo se lo estoy tratando de aclarar porque hay mucha confusión en este sentido. El caño de 3/4, por ejemplo, el caño de acero de 3/4, internamente tiene 22,2 milímetros y es ligeramente comparable con el caño de 25 de polietileno. Fíjense que el diámetro interior del caño de 25 de polietileno tiene 18,9 milímetros. Y el diámetro interior del caño de acero es 22,2. Si a esto lo afectamos por el cuadrado de su diámetro, porque es la permisividad de caudal, las diferencias se hacen mucho más notables. Entonces, no es comparable directamente un caño de polietileno con un caño de acero. Realmente las diferencias son notables. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta a los efectos de hacer un balance técnico económico, el caño de polietileno es un caño de 4 metros de longitud, en tanto que el caño de acero es un caño de 6,40 metros de largo. A los efectos de hacer una adecuada comparación de costos. No sé si hay alguna pregunta, si quieren que sigamos indagando esta tablita, obviamente eso queda, el PowerPoint queda subido a autogestión para que ustedes la puedan consultar. Seguimos entonces, si no hay preguntas, seguimos. Les voy a mostrar algunos accesorios que, si bien estos son accesorios galvanizados, ahí ven, ¿se ve el mouse ahí? ¿Se ve el mouse? ¿No? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, tenemos en la imagen de la izquierda, tenemos esto que estoy señalando acá, es un codo a 90 grados, hembra-hembra. Acá tenemos una T normal. ¿Por qué es normal? Porque tiene el mismo diámetro a la entrada que a la derivación o a la salida. Porque las T estas pueden ser T de reducción central o T de reducción extrema o ambas. Normalmente las T de reducción son T de reducción central, pero pueden haber T de reducción extrema y central. Esta cruz, que ustedes no la van a ver en la categorización de las pérdidas de carga
de los accesorios. Esto es asimilable a dos test simultáneas. Esta pieza central es una unión doble, únicamente utilizable para conectar artefactos. Es decir, siempre que se instale una unión doble, va a instalarse posterior a una llave de paso. No está permitido bajo ningún concepto instalar una unión doble en el tramo de la instalación, es decir, desde el medidor hasta la llave de paso, no debe haber ninguna artefacto de estas características. ¿Por qué? Porque se considera que por los cambios de temperatura y los movimientos que puede tener las cañerías por distintas situaciones, fundamentalmente por cambio de temperatura, puede ocurrir que se afloje. Es una pieza de 3 componentes con una unión cónica que le asegura el sellado por medio del ajuste de esta tuerca central. Esta pieza que tenemos aquí a la derecha es un codo macho-hembra a 90 grados, obviamente porque tiene una rosca macho y una rosca hembra. Este accesorio más corto acá es un codo a 45 grados. La diferencia que hay entre un codo y una curva es esto. Fíjense, por ejemplo, acá en la imagen de la derecha. Acá a la izquierda tengo una curva 90 grados macho-hembra. Y a la derecha tengo el mismo accesorio hembra-hembra. Fíjense la diferencia que hay entre este accesorio, que es una curva, y este otro accesorio, que es un codo. Lo que pasa es que este codo que tengo acá es un codo reductor. Pasa de un diámetro a otro. ¿Qué otra curiosidad? Una curva a 45 grados, hembra-hembra. Este accesorio que está acá, que en realidad son 3 componentes, es un niple con rosca normal y en un extremo rosca larga. Esta rosca que se ve allí, que estoy señalando con el mouse, es una rosca cilíndrica y tiene aquí una tuerca y tiene una cupla. La cupla es esta misma. Ese es el único elemento que se puede utilizar para empalmar 2 cañerías existentes. Es decir, si por algún motivo yo estoy haciendo una instalación y aparece una pérdida o tengo que cortar la cañería, la única forma de unirla es mediante este accesorio que se llama conexión de tanque o conexión francesa. Realmente es una muy mala solución. Está contemplado en el reglamento, pero es una malísima solución. Hay que tratar de evitarlo. Hay otras soluciones posibles, pero no están contempladas por la norma. La única solución para empalmar 2 cañerías en tramo es esta. ¿Cómo dijo que se llamaba, profe? Conexión francesa. Ya les voy a explicar cómo se usa, pero este extremo se clava o se ajusta en una cupla o en un accesorio, y este otro tramo se tira la tuerca hacia atrás, se ajusta esta cupla al otro tramo a empalmar, y como queda realmente sin ajuste, el único que le hace el ajuste es esta tuerca móvil que es una tuerca común, una tuerca hexagonal con rosca cilíndrica. El problema de esta cañería, de este accesorio, por lo cual yo no lo recomiendo, hay veces que son inevitables, porque es el único accesorio permitido por la norma, es que aquí este tramo central, esta rosca cilíndrica, produce un debilitamiento muy grande en la cañería, un punto, digamos, débil, un punto crítico en la cañería. Realmente esto, cuando se practica la instalación de este accesorio, debe garantizarse una buena protección anticorrosiva, pintura y aislación de la humedad y penetración de humedad, y sobre todo estar alejados de posibles movimientos tales como juntas de dilatación
o elementos que pueden llegar a movilizar este accesorio que realmente puede llegar a provocar una pérdida. ¿Mm? Fíjense, chicos, como pusieron allí en el chat, hay un video subido por el ingeniero Labrín de YouTube donde está muy bien explicado cómo es el uso de este accesorio, cuáles son los beneficios que tiene. En uno de los videos que subió a YouTube está explicado ese tema. Bueno, el ingeniero Labri me sorprende con algunas de esas cosas. Yo la verdad que no lo había visto el video, pero evidentemente que ha hecho un gran aporte con estos videos. Están dando vuelta al mundo los videos del ingeniero Labri. Se nos está haciendo internacional. Bueno, acá le estoy mostrando algunos accesorios bastante poco comunes. Por ejemplo, esta unión doble macho-hembra prácticamente no se consigue. Bueno, los otros accesorios sí, hay accesorios como este codo macho-hembra que es reductor, macho-hembra reductor. Estos son mucho más raros, digamos. En gas prácticamente no se usa, como por ejemplo este accesorio que tenemos en la parte superior, que es una curva a 180 grados. Un ramal T curvo, un codo esquinero. Fíjense, ese codo esquinero realmente es muy difícil que se consiga aquí en Córdoba. Y por último, esto que parece no sé, un embudo, esa es una cupla reductora. Pero fíjense la particularidad de la cupla reductora. Lo que está viendo en primer plano de la cupla reductora es hembra, pero la parte posterior es macho. Realmente las cuplas normalmente son hembra-hembra. Y los elementos de reducción, por ejemplo este que tenemos acá, ese es un buje reductor. Este es uno de los elementos más empleados. El buje reductor que pasa de un diámetro mayor a un diámetro menor. Pero este otro accesorio que tenemos acá, esta cupla, bueno, puede haber una cupla hembra-hembra. Una cupla macho-hembra, como en este caso, es bastante poco común. Bueno, hasta acá le hemos presentado los accesorios galvanizados que no se deben utilizar en las instalaciones. Lo que sí se deben utilizar en las instalaciones son estos accesorios. Estos son los más comunes, que son accesorios, igual que los otros, de fundición maleable, con la diferencia que en lugar de tener una protección galvanizada, tienen una pintura epoxi. Empezamos con el más común de todo, codo hembra-hembra 90 grados. En este caso es un codo, parece un codo reductor. Un codo macho-hembra, una curva 45 grados, hembra-hembra, una curva 90 grados, hembra-hembra, una curva macho-hembra 45 grados, una T normal 90 grados, una T reducción central. Ese es un accesorio que evita la instalación de los elementos reductores como las cuplas o los bujes. Antes de la unión doble tenemos una entrerosca con tuerca. Esto es como un niple, con la diferencia que es de fundición maleable y tiene el hexágono ese que constituye lo que denominamos tuerca para lograr el ajuste. Bueno, simplemente como comentario, porque no lo usamos en instalaciones internas, los accesorios para soldar, para que ustedes vean las diferencias que hay entre un accesorio para soldar y un accesorio roscado. Hay importantes diferencias, los extremos son biselados porque justamente vienen preparados para soldaduras de las denominadas a tope. Y tenemos otros accesorios que son para armar plantas reguladoras o sistemas de mayor presión, como en las conexiones de las válvulas de servicio o en las plantas reguladoras.
que como pueden ver, como pueden apreciar la importante diferencia que tenemos entre una T forjada, serie 2000, aptos para 4 bar, como son esta o esta, que es la misma. Fíjense la diferencia, más allá de que estén, que no vienen pintados, fíjense la diferencia que tengo con una T epoxi, ¿eh? Más allá de la pintura, fíjense las características, es muy diferente. La T de fundición tiene un labio para asegurar o darle mayor rigidez mecánica a la rosca. En tanto que fíjense el accesorio en T forjado, serie 2000, tiene un peso muchísimo mayor, un costo también muy diferente, ¿no? El caño también es de una calidad significativamente diferente. Bueno, pasamos a el sistema de... Bueno, acá me está faltando el de Fusio Gas, me van a querer reclamar la gente de Saladilla. Bueno, pero simplemente fue una omisión no voluntaria. Sistema Sigas, Vantec y Fusio Gas son las 3 marcas argentinas que fabrican caños y accesorios para instalaciones de gas en polietileno de media densidad con un tubo interno de acero. Vamos a ver algunas de las características de este sistema para que ustedes los conozcan. Es un sistema totalmente novedoso. Tiene como gran ventaja que no se oxida, pero tiene una desventaja muy importante también. Obviamente esto no les gusta que se los diga a los fabricantes, pero es una verdad. No admite errores. Es decir, si por algún motivo se produce un defecto en la unión, llámese de caño con accesorio o de caño con una válvula, una llave de paso, porque se desalineó, porque se movió en el proceso de endurecimiento del fusionado, o hubo un error en obra, directamente no se puede desarmar y volver a armar como se hace con el sistema de cañería roscada. Esto directamente se corta y se tira, es irrecuperable. Y bueno, ni qué hablar si tenemos que cortar y tirar una llave de paso. La llave de paso tiene un costo muy importante. Son de muy buena calidad, garantizan una vida útil sin mantenimiento, pero tienen ese inconveniente. No admiten errores. Y en una obra es muy fácil cometer errores de estos en la instalación de estos materiales. Bueno, los tubos vienen, acá les he señalado, esto es una diapositiva vieja, hasta 40 milímetros, hoy vienen hasta 90 milímetros. Algunos fabricantes ya están fabricando hasta 90 milímetros. Obviamente que son valores, estos 20, 25, 32, 40, etcétera. Como les dije cuando les presenté la tabla, son valores de diámetros externo. Diámetro externo. Acá tienen, por ejemplo, en las imágenes, bueno, en la imagen superior es el caño, la imagen, las 4 imágenes inferiores corresponden a una llave de paso. A diferencia de las llaves de paso que se utilizan para las instalaciones de cañerías de acero roscados, en estos casos, estas válvulas o llaves de paso son de tipo esférica. La diferencia o la ventaja que tiene que esto no requiere mantenimiento. Por supuesto que si esa llave pierde, directamente hay que sacar y tirar y reemplazar. No admite reparación. La llave de paso de bronce para el sistema roscado sí adolece de la posibilidad de fuga, pero también tiene la posibilidad de realizarle mantenimiento. Se puede desarmar, limpiar, rectificar, lubricar y volver a instalar.
eh, y está asistida con un resorte. En el caso de las llaves esféricas, la estanqueidad del sistema se la dan los sellos blandos, es decir, las guarniciones del tipo teflón, grilón, rayón, generalmente nylon o PVC, son las guarniciones que producen el sellado de la esfera en relación al flujo del gas. Bueno, en la tercera imagen sería, tenemos una T normal, un codo a 90 grados, en estos casos son todos hembra-hembra, porque obviamente el macho lo constituye el caño, y tenemos allí un elemento de transición, es decir, este es un elemento que permite hacer el cambio del sistema polietileno al sistema roscado. ¿Cuándo se da eso? Bueno, muchas veces o en la mayoría de los casos se dan las conexiones de artefactos. Los artefactos los voy a tener que conectar sí o sí con un sistema roscado, que puede ser con rosca macho, como en este caso, o puede ser con rosca hembra. Bien. Bueno, esto que les estoy mostrando acá, si hay alguna pregunta sobre el sistema de cañería, materiales, etcétera, me lo preguntan. Volviendo atrás, tengo que indicar, tengo algunas imágenes donde se muestran el procedimiento de fusión y las tolerancias. Después lo vamos a ver. ¿Cómo dimensionamos las cañerías? Que era a lo que yo quería llegar. Las tablas que ustedes van a ver en la NAC 200 o en las mismas tablas que les da el fabricante de caños, están basadas en esta fórmula. Es la fórmula del Dr. Poole. Yo la escribí así porque yo tengo alguna bibliografía que figura de esa manera. La van a encontrar también con un nombre sin H, o escrito de otras maneras. Bueno, lo importante es conocer que tiene este contenido y a mí me interesa que lo conozcan porque obviamente estamos formando ingenieros. Entonces, no podemos permitir que si los valores de cálculo salen fuera de la tabla, no sepamos cómo calcularlos o cómo optimizar el dimensionamiento de estas cañerías. Entonces, es fundamental conocer cada una de sus variables. También tienen una demostración estas variables que constituyen la fórmula de Poole. ¿Y por qué la fórmula de Poole? Y no la de Renoir o la de Weymouth o la de Cox, qué sé yo. Ahí hay un montón de fórmulas con las que se pueden calcular fluidos. Bueno, el motivo fundamental es que la fórmula del Dr. Poole está basada en las propiedades del fluido a baja presión. A medida que aumenta la presión, el volumen de gas a transportar, perdón, el volumen es el mismo, la masa de gas a transportar va a ir cambiando. Entonces reservamos las fórmulas de Renoir o la de Weymouth para el dimensionamiento de cañerías de redes o de gasoductos. Y es preferible utilizar esta para el cálculo de cañerías de conducción para baja presión. Baja presión significa hasta 30, 50 gramos por centímetro cuadrado. Para presiones mayores, digamos hasta 500, 600 gramos y un poco más también, hasta 2 kilos, se puede utilizar sin ningún tipo de problema la fórmula de Renoir simplificada, ya la vamos a ver. Y para presiones mayores podemos utilizar Weymouth o Molesworth. Bueno, ya la vamos a ver rápidamente. Entonces, ¿de qué se trata esta fórmula? El diámetro, y acá hay que tener mucho cuidado con las unidades que van a utilizar.
porque tienen algunos cuidados en relación a las unidades. Fíjense, el diámetro que va a responder el cálculo de estas variables va a quedar expresado en centímetros. Cuidado con eso porque es motivo de muchas confusiones. El caudal del gas en juego, que puede ser tanto de gas natural, gas líquido, cualquier otro gas, está expresado en metro cúbico hora. La densidad, eso no lleva unidad porque es una relación de la densidad del gas en relación al aire. Es un cociente que está en el numerador, que está representado con la letra S. La longitud, y acá uno de los cuidados, la longitud es expresada en metros. Si bien el diámetro se expresa en centímetros, esta longitud está expresada en metros. Cuidado con eso. Y aquí otra unidad que es la pérdida de carga. Ojo que la pérdida de carga no se expresa ni en kilos, ni en bar, ni en milibares. Se expresa en milímetros de columna de agua. Y la que especifica la normativa es 10 milímetros de columna de agua. ¿Podríamos utilizarla más o menos? Sí, se puede, no hay ningún problema. Pero 10 milímetros es lo máximo que permite la normativa a los efectos del dimensionamiento. Con esto podemos utilizar la fórmula de otra manera y optimizar el cálculo. ¿Por qué? Y bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Es la misma fórmula que estábamos viendo anteriormente, la fórmula de Poole, con la diferencia que lo que hice fue despejar la pérdida de carga. Es decir, yo podría jugar con los accesorios, con la longitud de cañería, con la variación de diámetros, a los efectos de lograr que la pérdida de carga no supere los 10 milímetros de columna de agua. Fíjense qué diferencia tengo de escurrir un fluido gaseoso como es el gas, a diferencia de un fluido líquido como es el agua. Acá la pérdida de carga está en función del cuadrado del caudal y es inversamente proporcional a la quinta potencia del diámetro. Recordemos que si bien la fórmula de Hazen-Williams es bastante compleja, pero fíjense las diferencias importantes que se tienen, y ni qué hablar con Manning, por supuesto. Manning ya establece un fluido líquido bajo la influencia de la gravedad, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a citar esta? Yo la cito porque una de las intenciones que tuvo el Energas hace algunos años atrás es de cambiar la metodología o el procedimiento de cálculo para el dimensionamiento de cañería utilizando la fórmula de Renoir lineal. La fórmula de Renoir ya se la voy a plantear seguidamente, pero ¿cómo se diferencia la de Renoir lineal con la de Renoir cuadrática, que es realmente la fórmula verdadera de Renoir? Simplemente por una situación muy sencilla. Establece la pérdida de carga de 10 milímetros de columna de agua y con ello perfectamente reemplaza a esa diferencia de presiones cuadráticas por el valor de esa pérdida de carga, haciendo que la fórmula de Renoir se haga lineal. De esa manera, el diámetro que se obtiene, vuelvo a repetir, esto es una idea que tuvo el Energas para reemplazar el cálculo de cañerías aplicando la fórmula de Poole por esta otra. Hoy no se aplica, no sé si en un futuro próximo se va a aplicar. ¿Por qué? Porque la intención que tuvo el Energas de modificar la NAC 200 quedó sin efecto. Sigue hoy en día todavía utilizándose la fórmula del Dr. Poole. De todos modos, si hubiese prosperado, en la determinación del diámetro está dado por estas constantes, 23.200 por delta, donde es delta la densidad del gas. Tengamos en cuenta que gas natural 0,65, gas licuado de petróleo, fundamentalmente propano,
1,52 por la longitud equivalente. La longitud equivalente estamos refiriendo a la longitud total, o sea, la longitud real más las pérdidas de carga singulares. Eso multiplicado por el caudal elevado a la 1,82. La indicación que está ahí abajo como referenciada, ese M37H, es un error de tipeo, que quiere decir metro cúbico hora. El 7, bueno, obviamente es la base de la tecla de la barra, por eso se digitó mal. Ese es un error que hay que corregir. Y bueno, abajo, delta P, la pérdida de carga en milibares, que es 10 milímetros por columna de agua hacia 1 milibar. Todo esto elevado a la 0,2075. Una fórmula bastante compleja para la aplicación práctica, pero en definitiva lo que pretendió hacer el Energas es llevar esta aplicación, ni siquiera la dieron a conocer, simplemente sacan las tablas para el dimensionamiento, que es lo que nosotros vamos a utilizar normalmente para el dimensionamiento de cañerías. Bien, ¿de dónde sale esta fórmula de Renoir? Estas se las planteo porque si van a hacer instalaciones industriales y con presiones mayores a la baja presión, es decir, presiones de 160, 300, 500 gramos, van a utilizar la fórmula de Renoir, y la de Renoir simplificada, que es para media y alta presión, válida para una relación de caudal diámetro menor a 150. ¿Por qué les decía recién que la fórmula que propuso el Energas en su momento de modificar la normativa era lineal? Bueno, porque como pueden ver acá, la fórmula de Renoir simplificada es la diferencia de los cuadrados de las presiones absolutas del tramo considerado. Es decir, si yo tengo un tramo AB que va desde tal punto a tal punto, desde A hasta el B exactamente, con una longitud de una determinada cantidad de metros y un determinado caudal, va a obtener un diámetro que va a estar en función de 48.600 por S por L por Q a la 1,82 por el diámetro a la menos 4,82. Las presiones que están en juego aquí son las diferencias de los cuadrados de las presiones absolutas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la presión absoluta? Es la presión que yo mido con el manómetro más la presión atmosférica. Es decir, que si yo tengo una presión que en el manómetro dice 20 gramos, yo a eso le tengo que sumar la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Bueno, depende del lugar geográfico. Nosotros tomamos normalmente 1,03323 kilo por centímetro cuadrado. Es decir, a ese valor de 0,02 que yo mido, porque quiero trabajar con esa presión, le tengo que sumar un poquito más de 1 kilo por centímetro cuadrado. Con eso obtengo la presión absoluta del tramo y del inicio del tramo. Y el otro extremo del tramo, bueno, es la pérdida de carga que voy a admitir. La NAC 200 particularmente, perdón, la NAC 201, que es para industria, establece que la pérdida de carga entre tramos que van de planta de regulación a planta de regulación se admite una pérdida de carga de hasta un 20%, en tanto que la pérdida de carga admisible desde una planta de regulación secundaria hasta el consumo se admite en un 10%. Eso, en todo caso, cuando veamos algún cálculo de instalación industrial, se lo puedo indicar. Voy medio rápido porque quiero terminar con el cálculo de instalación interna. Si hay alguna duda, se aclara, por supuesto. Bueno, entonces dejamos de lado la fórmula de Renoir simplificada. Lo único que se hace en estos casos es la verificación de la velocidad una vez dimensionado
el diámetro. Y va a estar en función de 365,35 el caudal dividido el diámetro al cuadrado por la presión de cálculo en kilos por centímetro cuadrado en el inicio del tramo. Para presiones de hasta 100 milibares se admite una velocidad de 7 metros por segundo. Y para presiones mayores, hasta 40 metros por segundo. De manera que si yo tengo una instalación interna, se admite hasta 7 metros por segundo de velocidad, como máximo, ¿no? En instalaciones industriales se admite un poco más. O sea, digo instalaciones industriales, instalaciones que son presiones mayores a 100 milibares. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O se me durmieron todos o entendieron todos perfectamente bien? No, profe, todo bien. ¿Cómo? Todo bien, se entiende. Ah, bueno, me alegro, por lo menos hay uno despierto. Bueno, acá vamos a resumir un poquito el tema de las tablas que están en la NAC. Esta tabla particularmente es una tabla media rebuscada porque tiene justamente un valor de cañería que no es de uso corriente, que es de 3 octavos. Esa cañería directamente, acá la señalo con el mouse, que es la correspondiente a la segunda columna. Esa cañería no existe. No existe. Sí existe, no se comercializa para instalaciones internas. Esta tabla es una tabla, la tabla 3, que se utiliza para el dimensionamiento de cañerías internas en baja presión. Está basada justamente, todos estos valores que se indican acá están determinados por la fórmula de Poole que acabamos de ver. Lo que van a tener cuidado para el uso de esta tabla es justamente con qué gas van a trabajar. ¿Van a trabajar con gas natural o con gas licuado? Obviamente la diferencia se debe a la densidad del gas. Si bien las presiones con las que trabajan son diferentes, la pérdida de carga entre el inicio y el final del tramo es de 10 milímetros de columna de agua, como se indica acá en el margen superior de la tabla. Entonces, van a tener en las distintas columnas los diámetros comerciales que van, bueno, acá dice de 3 octavos, no lo tengan en cuenta. Media pulgada, 3/4, 1, 1/4, 1 y media, 2 pulgadas. Y bueno, en una continuación van a encontrar 2 pulgadas y media, 3 y 4 pulgadas para completar con el cálculo de las tablas. Perdón, el cálculo de las cañerías. En la columna izquierda, bueno, van a tener longitudes en metros. Bueno, esto es una de las imprecisiones que va a tener el uso de las tablas. Ustedes perfectamente podrían utilizarlo con una planilla Excel cargando la fórmula del doctor Poole. Entonces van a poder optimizar sin ningún tipo de inconvenientes el cálculo de las cañerías. Ahora, hay una cuestión, y esto entre nosotros. Van a cargar el diámetro de las cañerías con el diámetro real. Para eso utilizamos la fórmula del doctor Poole. Pero cuidado, cuando va a ir el inspector a controlarle la obra, se la va a controlar con la tablita, no con la fórmula. Entonces, la optimización se puede hacer, pero bueno, es cuestión también de justificarlo. Y no es tarea fácil muchas veces justificar ese diámetro. Bueno, la tabla se completa con todos esos numeritos que están adentro, que se refieren a caudales dados, como dice allí el encabezado, caudal de gas por hora de diferentes diámetros y longitudes. Claro, ahí no dice qué caudal, ahí está hablando de litros hora, no de metro cúbico hora. 20.260 para el caso, por ejemplo, de un caño de 1 pulgada de 2 metros de longitud.
20.260 litros hora. No está indicado allí la unidad, es uno de los errores de la tabla, ¿cierto? Bueno, nosotros somos ingenieros, tenemos que saber interpretar ese tipo de cosas. Esta es la continuación de la tabla. ¿Ves? Por ejemplo, las tablas que están en la NAC llega hasta 200 metros. ¿Y qué pasa si tengo 300 metros o 250? Ah, no lo puedo calcular. No, sí se puede calcular. ¿Cómo no se va a poder calcular? ¿Cuántas obras vamos a tener? Ojalá muchas. Obras tan extensas que superan los 200 metros. ¿Saben la cantidad de instaladores que me preguntan? ¿Y cómo se calcula si yo tengo 250 metros? Bueno, algunos cancheros hacen una extrapolación lineal. No está bien, obviamente, porque la fórmula de Poole o los valores estos no varían linealmente, no se podría hacer una extrapolación lineal. Por eso les doy la fórmula, para que ustedes puedan dimensionar las cañerías con cualquier valor de longitud, cualquier valor de caudal, y por qué no también cualquier valor de pérdida de carga. Si bien el admisible por norma es 10 milímetros de columna de agua, yo podría calcular con presiones diferentes. Vamos a ver rápidamente, porque se nos termina la hora, un cálculo de cañerías y algunas situaciones. Después, en todo caso, les voy a dar un ejemplo más detallado de un cálculo de cañerías. Esto es a los efectos de que, bueno, que tengan presente cómo se realiza el cálculo de una cañería. Vamos a hacer un cálculo de una cañería sencilla, fácil, donde tenemos un gabinete donde está instalado la regulación y la medición. Nosotros evidentemente partimos desde la medición y vamos a alimentar solamente dos artefactos, una cocina y un calefón. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la cañería? Bueno, primero se hace lo que han hecho ustedes. Toman el plano, en el plano instalan los artefactos en el lugar donde consideran que es el más adecuado, el tipo de artefacto y, por supuesto, conforme a eso también determinan la potencia térmica del artefacto. Con la potencia térmica del artefacto, ¿qué se hace? Y se determina el caudal. ¿Cómo determino el caudal? Bueno, si estoy utilizando gas natural, voy a dividir la potencia térmica del artefacto dividido 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Ese cociente de 20.000 kilocalorías dividido 9.300 kilocalorías por metro cúbico me va a dar un caudal expresado en metro cúbico hora. O litro hora, en este caso va a ser metro cúbico hora. ¿Por qué digo o litro hora? Porque las tablas están expresadas en litros hora. La diferencia que hay es 1000. No es porque sea poca la diferencia, simplemente es que es muy fácil correr 3 lugares de la coma, nada más. Lo mismo en la cocina y lo mismo que cualquier otro artefacto, ¿no es cierto? La cocina normalmente está consumiendo 9.000, 9.500, 10.000, 11.000 kilocalorías. Estoy hablando de una cocina doméstica, ¿no? Entonces, si lo divido por 9.300 kilocalorías por metro cúbico, voy a obtener el caudal de gas natural que necesito. Y si tengo que calcular gas licuado, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿qué gas licuado va a ser el gas grado 1? Generalmente es propano. Bueno, entonces en lugar de dividirlo 9.300, lo voy a dividir en 22.380 kilocalorías por metro cúbico. Ojo, kilocaloría por metro cúbico. ¿Por qué hago esta remarcación? Porque el valor resultante tiene que estar dado en unidades de caudal, metro cúbico hora. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque normalmente, o en algunos casos, como el gas licuado se comercializa en kilos, por ahí pueden decir, no, tengo tantas kilocalorías por kilo. Cuidado.
vamos a hacer cálculo de cañería utilizando caudal de gas, no kilos de gas. Bueno, seguidamente yo tendría que hacer una tablita, que bueno, lamentablemente, a ver si lo tengo por acá. Acá está. Donde indico el tramo, es decir, pues yo puedo, primero que nada tengo que identificar los tramos. Es decir, medidor a la primera T, que podría decirlo, calificarla como A, o con letras, y los artefactos con números, a los efectos de poderlo identificar adecuadamente. Entonces, en la tablita de cálculo, yo voy a poner tramo A, medidor A, artefacto 1, que puede ser la cocina, A, artefacto B, que puede ser el calefón. Ese tramo, o esos tres tramos que le estoy identificando, van a tener distintas longitudes. Pero estoy hablando de la longitud geométrica, es decir, la distancia que yo tengo desde el medidor del tramo A, del tramo A a la cocina, del tramo A al calefón. Esto va a tener una determinada longitud, que la voy a catalogar o caracterizar tramo por tramo. El cálculo de la cañería va a implicar dos tramos, ya sea para dimensionar la cañería del calefón o la cañería de la cocina, o el tramo troncal que va del medidor a la T. Entonces, en la planilla de cálculo vamos a indicar el consumo de cada uno de esos tramos. Por ejemplo, el tramo A1 va a ser de 0,8 metros cúbicos hora, que es el caudal de la cocina. Luego tenemos el tramo que va desde A hasta el calefón, tramo A2, va a ser de 2 metros cúbicos hora. Y el tramo medidor punto A va a ser la suma de ambos, en este caso 2,8 metros cúbicos hora. No sé si me siguieron. Es decir, estos valores los voy a ir indicando en cada uno de estos. En todo caso, ya en la próxima clase les voy a hacer una tablita más completa para que ustedes puedan interpretarlo un poquito mejor. Pero acá voy a tener en este tramo de cañería tres tramos. Medidor punto A cocina, punto A calefón. La longitud real va a ser la indicada en cada uno de esos tramos y los consumos los que le acabo de indicar. 0,8, 2 y 2,8. Luego vamos a tener un diámetro provisorio conforme a cada una de estas longitudes. Es decir, nosotros acá vamos a tener cómo determinamos el diámetro del tramo A calefón, que es el tramo más desfavorable. Vamos a sumar toda esta longitud, o sea, desde el punto A hasta el calefón. Vamos a tener una longitud de, qué sé yo, 15, 20 metros. Pongámosle 20 metros. Pero este es el diámetro, perdón, esta es la longitud con la cual yo debo calcular esta cañería. Y no, ¿por qué no? Porque yo tengo que dimensionar la cañería de tal manera que desde la salida del medidor hasta el lugar más alejado tengo una pérdida de carga no mayor a 10 milímetros de corriente. Por lo tanto, yo no puedo considerar solamente perdón, el tramo A, B, el tramo A calefón. Voy a tener que considerar el tramo A calefón más el tramo medidor punto A. Eso va a tener un desarrollo total de una determinada cantidad de metros. ¿Y con qué caudal? Y aquí está el cuestionamiento de con qué caudal. Si yo voy a dimensionar el tramo A calefón, el caudal va a ser de 2 metros cúbicos.
hora. Ahora bien, si yo voy a dimensionar el tramo troncal, es decir, medidor A, voy a utilizar la mayor longitud, que en este caso va a ser la de calefón, y el caudal va a ser la suma de ambos artefactos. En este caso será 2,8 metros cúbicos hora, o si les gusta más, 2.800 litros hora. Entonces, me voy a la tabla, indico acá el diámetro provisorio. ¿Por qué diámetro provisorio y no diámetro definitivo? Bueno, tengamos en cuenta que yo acá he puesto un tramo como si acá no tuviese ningún tipo de desvíos, de accesorio, de nada, como si el tramo de la cañería fuera derecho, sin codo, sin T, sin curva, sin llave de paso, sin nada. Ahora bien, vamos a la realidad. El hecho de llegar del medidor al calefón, voy a tener que sortear 1, 2, 3, 4, 5, 6 codos o más. Es conveniente para este análisis hacer una perspectiva isométrica a los efectos de evaluar si sube, si baja, si va, si viene, etcétera, con todos los posibles accesorios que se pueden llegar a dar. Cada uno de esos accesorios va a provocar una pérdida de carga que la voy a representar conforme a una determinada longitud. Es decir, si yo atravieso un codo, no es la longitud del codo, sino la pérdida de carga que conlleva el atravesar ese accesorio. Así, por ejemplo, tenemos que el atravesar un codo 90 grados va a provocar una pérdida de carga de 30 veces el diámetro. Y la llave de paso, que nosotros utilizamos normalmente en nuestras instalaciones, que es la llave de tipo tapón lubricado, o también conocida como llave macho, produce una pérdida de carga muy grande, 100 veces el diámetro. Si nosotros utilizamos una llave esférica, si hacemos, por ejemplo, una instalación con SIGAS o con UCUGA o con Bantec, la pérdida de carga es significativamente menor. El fabricante les va a dar cuál es la pérdida de carga que tiene una llave esférica, pero se aproxima mucho al valor que tenemos de una válvula exclusa, unos 5, 7 diámetros, 10 diámetros. Va a depender fundamentalmente de la relación que tiene el paso neto en relación al diámetro de la cañería. En este sentido le quiero aclarar una cosa. Muchos fabricantes, no sé si por error de concepto o de avivada, dicen llave esférica de paso total. La mayoría de las llaves de paso esférica son de paso reducido, no son de paso total. ¿Por qué digo esto? Atención, muchos de los que están en obra, que conocen de llave, que han visto alguna válvula esférica. ¿Cuál es una válvula de paso total? Si ustedes toman un caño, como los que estamos viendo, polietileno, por ejemplo, toman un caño de 25, tiene, qué sé yo, 18,19 milímetros de diámetro interno. Ustedes toman la llave esférica y miden el diámetro interno de la esfera, el que le produce el paso del gas. ¿Cuánto mide? ¿18, 19? Les aseguro que no, que es significativamente menor. Por lo tanto, no puede tener una pérdida de carga menor a 0,7. Generalmente, perdón, ¿cómo era que les dije recién? Aquí está, 7 diámetros. Normalmente tiene una pérdida de carga significativamente menor porque se reduce el paso. Es como que utilizar una reducción.
Fíjense, el caso de la reducción va a provocar una pérdida de carga 10 veces el diámetro menor. Bueno, con todo esto, lo que se hace es llevar acá a la longitud equivalente, que es la longitud real más la equivalente. Con ello obtengo un diámetro definitivo. Con ese diámetro definitivo entro nuevamente a la tabla y vuelvo a dimensionar. Puede que se corrija el diámetro original que haya dado en una primera instancia o no. ¿Por qué? Porque esta longitud puede variar significativamente según el número de accesorios o no. Este tramo central, perdón, este tramo troncal, que va desde el medidor de la primera derivación, puede utilizar la longitud del artefacto más alejado o no. Va a depender fundamentalmente de cuál resulte mayor, porque puede darse, es medio difícil, pero puede darse el caso de que el artefacto más cercano tenga un número de singularidades mayor que el artefacto más alejado. En ese caso, va a concluir con que la longitud de cálculo definitiva es la que sea mayor, ya sea por longitud real o por longitud equivalente. Siempre utilizo la longitud mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entendieron todos perfectamente o se jugaron todos. Estas son las cuestiones que no se pueden manejar en... Bueno, en todo caso, les voy a preparar un ejemplo de cálculo un poco más ameno para que no resulte tan pesado. Acá les muestro como para concluir ya el horario y como para despertarlos un poco, digamos, vamos a prender las luces. ¿Cómo se hace una cañería? Acá, por ejemplo, tiene una cañería de una instalación. A ver, voy a tratar de maximizarlo para mejorar un poco la imagen. A ver, vamos a hacer así. No debiera haber hecho eso. Voy a escapar. Vamos a hacer así. No sé. Vamos a ver acá. Esto es lo que quiero mostrar. Entonces, si yo quiero mostrar esto, lo que hago es así. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a poner el puntero láser y ahí está. ¿Se ve ahora? ¿Se ve bien? Bien, entonces yo vengo con la cañería troncal. Fíjense, acá tengo una troncal larga y dos derivaciones cortas, donde pongo una T, este es un caño de 1 pulgada, pongo una T de 1 pulgada y una derivación para la cocina. Fíjense, ahí hay un buje reductor en el tramo central de la T, una llave de paso de tipo bronce con campana cromada y la entrada a la cocina. Y acá a la continuación hasta el calefón. Esta es una cañería de acero con pintura epoxi embutida en la pared. ¿Qué son las cosas que hay que tener en cuenta acá? Bueno, fíjense, acá tienen las conexiones del agua y del calefón. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la posición de la llave de paso. Tengan en cuenta que aquí esto va a ser una cocina. Esto está sin revoque. Una de las cuestiones que yo particularmente no lo recomiendo, porque si la pared está muy fuera de plomo, no puedo ponderar el espesor de ese revoque. ¿Por qué? Porque el espesor de ese revoque en definitiva me va a condicionar hasta qué profundidad tiene la llave de paso. Y después viene el cerámico. Si el cerámico tiene un espesor que entre mortero de asiento y cerámico está en el orden del centímetro y el centímetro y medio también. Eso hace que muchas veces las llaves de paso queden muy embutidas y esta manija, esta que hace el accionamiento, puede llegar a quedar pegado o haciendo fuerza sobre el revestimiento cerámico o porcelanato, lo que fuese. Eso hace que pueda tirar el vástago hacia afuera e inducir una pérdida. Es conveniente que las instalaciones se realicen con las paredes revocadas.
Bueno, este es un tramo de cañería que va casi a nivel de suelo y ahí tenemos una derivación para un calefactor. Ahí se ha arreglado o solucionado el tema de los empalmes, más allá de la pintura y dado que está prácticamente bajo nivel de piso, con una protección que hoy se usa poco, pero es recomendable, que son cintas plásticas embebidas en petrolato o en poliolefinas, que son compuestos derivados del asfalto, o sintéticos, depende de los casos, pero que en definitiva terminan dándole una protección bastante efectiva a la cañería, los efectos de protegerla contra la oxidación. Ahora, cuidado con la aplicación de estas cintas, porque estas cintas, si se revisten o se colocan revistiendo el caño de una manera efectiva, sin globos de aire, son realmente, tienen una muy buena protección. Pero cuidado que si dejan partes flojas, globos de aire o situaciones semejantes, pueden llegar a almacenar humedad, que es peor que si no tuvieran nada. Bueno, este es un caso donde viene una cañería por contrapiso y levanta a ingresar a una instalación. Fíjense, cada uno defiende su kiosquito, ¿no? Se ha hecho la instalación, pero amasijaron la estructura. No sé si lo cortaron al hierro, pero por lo menos lo dejaron fuera del revestimiento del hormigón. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y esto estamos hablando de una columna de encadenado. A veces amasijan una estructura portante muy significativa. El cuidado en la seguridad. Ahí está haciendo un amolado para levantar la pintura. Fíjense, no tiene protector el disco, el que está sosteniendo el caño, que en realidad no sostiene nada, sino que se apoya en el caño, no tiene ni guantes, ni protector facial, y encima está utilizando una campera de material sintético que es susceptible de quemarse. Esas cosas hay que tener muy presentes. Bueno, el tema del recorrido de las cañerías tienen que estar soportadas cada 1,5 metros. En este caso se han colocado soportes con caños de PVC, pero es el efecto el caño de PVC, el único efecto que tiene en este caso, perdón, es de un encofrado para materializar un dado de soporte. Lo mismo en relación a la posición de las cubiertas. Como les decía, una separación de 2 metros en el caso de utilizar pilares. En el caso de utilizar engrampados, va cada 1,5 metros. Bueno, esta es una situación muy particular en donde se trató de evitar la rotura del cerámico, así se ha practicado, no sé, ya la foto lo tendría que haber rotado, pero allí al fondo del hueco practicado en la pared se ve una llave paso colocada del otro lado, hay un revestimiento cerámico, entonces entra la cañería, se coloca la llave de paso, sale la cañería y va a alimentar la cocina. De esa manera se evita la rotura del cerámico. Bueno, cañería suspendida por cielo raso, retoque de pintura una vez terminado el trabajo, aislación del engrampado, como ahí le dicen recubrimiento entre 300 y 500 micrones, con 200 micrones más que suficiente. El cuidado que hay que tener en las cañerías que van por contrapiso, sobre todo bajo nivel. Bueno, la posición relativa del conducto de ventilación en relación al eje medianero. Profe, Y otra de las cosas que es muy... ¿Sí? en la imagen donde estaba con el engrapado, ¿iba a pintar el engrapado también? No. Ahí, ¿qué Ah, señala? está pintando el caño. Ah, no, perfecto. Pensé que también iba a pintar el... En rigor de verdad, sí. Ya que me hace la pregunta, sí. En este caso tiene una grampa omega que está galvanizada. Pero si usted hace un soporte de acero, Sí. por ejemplo, con un perfil ángulo,
eso se va a oxidar si no lo pinta. Por ejemplo, para ser un poquito más estricto, y ya que me hace la pregunta, vamos a ser un poquito más extensivos. Si usted hace una instalación industrial, bajo el imperio de la NAC 201, la NAC 201 dice cómo debe pintar la cañería y cómo debe pintar el soporte. Así como la cañería se pinta con alba 04 amarillo medio, el soporte se pinta color verde inglés alba 014. Esto se lo digo no por una cuestión de minuciosidad, se lo digo para que tengan presente que las normas se respetan a rajatabla y se hacen cumplir a rajatabla. El soporte, si un soporte que tiene su protección, como en este caso es una grampa omega galvanizada, obviamente no necesita pintarla, pero si va un accesorio, una grampa, una planchuela, un perfil que se va a oxidar, hay que pintarlo, obviamente. ¿Mm? Gracias, profe. Por nada, al contrario. Bien. ¿Qué hago cuando termino de hacer la instalación? Bueno, si la instalación es muy larga, no hace falta que la termine. Cuando termine el día, antes de tapar, antes de fijar, antes de revocar, antes de continuar con instalaciones muy largas, yo debo realizar una prueba de hermeticidad. ¿Cómo es esa prueba de hermeticidad? Bueno, voy a someter a la cañería a una presión mayor a la presión de trabajo. ¿Cuál es la presión de trabajo? Son 190 milímetros de columna de agua, 19 milibares, qué sé yo, 190, 19 gramos por centímetro cuadrado, lo que les guste más. Redondeando, 200 gramos por centímetro cuadrado. Perdón, 20 gramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión de trabajo. Ahora, según lo que dice el reglamento en el capítulo 3, yo debo someter a la cañería a una presión de 200 gramos. Sí, 10 veces más de la presión de trabajo. No tengan miedo que no les va a perder, porque la cañería resiste muchísimo más. ¿Dónde puede provocarse una pérdida? ¿Dónde puede estar el punto flaco, digamos, de esta instalación? En las llaves de paso. Ahí sí puede haber una fuga, en un tapón mal ajustado. Y acá dice 15 minutos como mínimo. Algunos me dicen, se cayó un poquito la presión porque lo dejamos 20 minutos. No, la cañería puede estar sometida a presión 2 horas o de un día para el otro y no tiene que caer la presión. Si cae la presión es porque hay una pérdida. Eso hay que hacerlo. El manómetro, otra de las cuestiones, y ampliamente discutido por una serie de cráneos que dicen cualquier barbaridad. El manómetro, según lo que exige la normativa, debe ser un manómetro de cuadrante 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros de diámetro, con una escala de 0 a 1 kilo por centímetro cuadrado. Eso es lo que dice la norma. Eso es lo que dice la norma. Ahora bien, ingenieros, futuros ingenieros, el criterio, y esto es algo que lamentablemente está poco definido en los inspectores, en los instaladores y en los cráneos que por allí se salen con cada barbaridad. Si yo me voy con un manómetro de diámetro 15, 20 centímetros y hago una prueba de hermeticidad con un manómetro de eso, ¿está mal? Quiero que me responda alguno de ustedes. ¿Está mal? Debería medir igual. No solamente que debería medir igual, sino que al aumentar el diámetro del cuadrante, voy a aumentar la estimación de la lectura. Por lo tanto, la respuesta que me dio no está mal, debería medir igual. Sí, debería medir igual. Aumento la apreciación de la lectura.
¿Qué pasa si la escala es de 0 a 500 gramos, no 0 a 1 kilo? ¿Lo podría utilizar? A ver, respóndame alguno de ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque Sí, es menor a lo que se va a cargar. Es mayor a lo que se va a cargar. claro. Y refuerza lo que acabo de decir. Aumento la estimación de la lectura. ¿Qué pasaría si tengo escala de 0 a 1 kilo y simultáneamente tengo una escala periférica o concéntrica en bar o en milímetro columna de agua? No hay ningún inconveniente. Bueno, si están bien sentados y no les van a sorprender, hay muchos inspectores que con un criterio nulo, porque no le puedo dar otra definición, rechazan la prueba porque el manómetro no es reglamentario. Eso es, para ser un poco suave en la apreciación, una tremenda falta de criterio. Si ustedes me dicen, bueno, estoy utilizando un manómetro en lugar de 10 centímetros, estoy utilizando un manómetro de, qué sé yo, de 2 pulgadas, de 5 centímetros, y una escala de 0 a 10 kilos, bueno, sí, ahí sí se lo voy a poder rechazar, porque estoy disminuyendo la apreciación. Pero nunca cuando estoy superando las condiciones de norma. Eso es algo que tienen que tener bien claros profesionales. Ese es el objetivo fundamental que uno trata de llevar, transmitir estas experiencias, estos conocimientos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Después, dada la hora, cortamos acá, pero ya en la próxima clase, en todo caso, les voy a mostrar. Acá me preguntaron el uso de la conexión francesa y otras cosas que después se los voy a mostrar. Si tienen alguna pregunta, les respondo. Si tienen alguna aclaración sobre lo que hemos visto hasta ahora, estoy a disposición. Bueno, avanzado un poco en el horario, discúlpenme. Bueno, me hago ver para... ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi imagen? No me veo. Aquí está, bien. Bueno, estimados, no sé si les ha quedado bien claro, si he sido medio pesado en el retorno a las actividades, pero